Damos continuidad también a nuestra serie. Hemos titulado la serie Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Debemos comprender en primer lugar que desde el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan habla de un mensaje dado de parte del Señor Jesucristo para 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? La semana pasada estuvimos hablando un poco al respecto, pero muy necesario que nosotros podamos llevar esa seguidilla para que no entremos perdidos al tema. El versículo 11 dice así del capítulo 1 de Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay un mensaje entonces para cada una de estas iglesias, y como hablábamos la semana pasada, el hecho de que sean 7 habla de un número perfecto, lo cual encaja completamente para poder describir que estas 7 iglesias es una representación de la totalidad de todas las iglesias que estaban no solamente en ese momento, sino que tiene un alcance universal sin límite de tiempo. Por lo tanto, nos alcanza también a nosotros. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje también para la iglesia Cristo el Redentor actual. Y el día de hoy vamos a leer capítulo 2, porque hay un mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer desde el versículo 1 todo el mensaje a esta iglesia hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante cuando leemos este mensaje a la iglesia de Éfeso. Y hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de acá. Como veíamos la semana pasada, este mensaje está compuesto de una alabanza a la iglesia. También hay un consejo, también hay una exhortación y también hay por así decirlo, una promesa que viene de parte del Señor al que persevere o al que venza, como lo dice aquí con respecto a la iglesia de Éfeso. Lo primero que debemos comprender, mis hermanos, cuando leemos este mensaje a la iglesia de Éfeso, tanto a la iglesia de Éfeso como a todas las iglesias, es que podemos ver un poco, no un poquito, sino un poco mucho, acerca del carácter
de Cristo. Y yo quiero que enfoquemos, y yo quiero enfocar este mensaje de la iglesia de Éfeso al carácter de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando leemos, entendemos que el versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Lo primero que debemos comprender es qué era Éfeso. Cuando se escribe este mensaje, ¿qué era Éfeso? Si usted se ubica en su Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una carta, la cual se llama la carta a los Efesios, ¿verdad? Allí está una carta. ¿Quién escribe esta carta? La escribe Pablo. Pero ¿quién escribe el mensaje de Apocalipsis? Lo escribe Juan. Entonces, allí hay una carta. Cuando Pablo está en sus viajes misioneros, él llega a esta ciudad llamada Éfeso y comienza a predicar ¿qué? El mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Cristo Jesús había venido al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús había muerto conforme a las Escrituras y que había resucitado. Por lo tanto, la idea de la resurrección era una idea que daba esperanza a toda persona que escuchaba el mensaje. ¿Cómo lo es para nosotros? Amén. ¿Cómo lo es para nosotros? Allí comienza a desarrollarse una iglesia en esta ciudad. Ahora, hay unos rasgos característicos de esta ciudad que nos haría pensar un poco el cómo es posible que una iglesia hubiese estado allí. Por ejemplo, Éfeso era llamada la luz de Asia. Era una de las ciudades más prominentes de entonces. Era llamado el mercado de Asia. Era una ciudad muy movida, muy comercial. Era llamada el pórtico de Asia. Todo el mundo que quisiera entrar a esta provincia quería entrar por las puertas de Éfeso. Era llamado el camino real de los mártires, pues por allí mismo se encargaban de tomar a los creyentes y encaminarlos a la muerte. Éfeso era llamado también la feria de las vanidades del mundo. Qué interesante. Era la cuna del paganismo y la inmoralidad. Una persona, un filósofo, dice al respecto, no se puede vivir en Éfeso sin llorar su inmoralidad. Era una ciudad inmoral. Era una de las ciudades más importantes de Asia, a nivel comercial, a nivel político, y era llamada también la guardiana del templo de Diana. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 19, encontrará que hubo un alboroto allí con respecto a esta diosa. Las personas que se lucraban haciendo estampitas de Diana comenzaron a alborotar a la gente. Para ellos Diana era la diosa de la ciudad. Y ellos entendían como ellos, o sea, como Éfeso, como la guardiana del templo de la diosa Diana o Artemisa, como también le llaman algunos. Este templo estaba dedicado a la gran diosa Diana y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Por la inmensidad de su estructura y por lo riguroso de sus profetas. ¿Había profetas? Sí. Habían unas mujeres llamadas profetisas que a la vez hacían el papel de prostitutas de la ciudad. Por lo tanto, cualquier hombre que pudiera o que tuviera deseo sexual fácilmente podía ir al templo de la diosa Diana y satisfacer sus deseos. Por ello era llamado también la cuna del paganismo y la inmoralidad. En medio de esta ciudad nos preguntamos, ¿cómo es posible que hubiese una iglesia allí? ¿Cómo es posible? Pues para sorpresa quizás de todos nosotros,
Éfeso terminó siendo una de las ciudades donde más prosperó el evangelio. En esta cuna de inmoralidad y perversidad fue donde más prosperó el evangelio. ¿Saben por qué? Porque la salvación es de Jehová. No es de nosotros. No es de nosotros. Y el Señor no vino a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vemos cómo el Espíritu Santo actúa, obra y se glorifica en la enseñanza de Pablo cuando comienza a predicar a la iglesia de Éfeso. Muchas veces nosotros dudamos de esto. Muchas veces pensamos en nuestros vecinos. No, pero es una persona malvada, cruel, déspota, es un brujo, es un santero, es un rockero, es todo lo que le podamos añadir. Y pensamos que no tiene oportunidad de salvación. Pensamos que a esa persona no se le puede predicar y caemos en un error. La salvación es de Jehová. De nosotros está el hablar y predicar a Cristo. Pero vemos a Éfeso. Vemos a Éfeso. Allí prospera la palabra de Dios. Y el versículo 1 continúa diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mis hermanos, una de las cualidades, una de las características de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la iglesia en este versículo es que Jesucristo está en control de su iglesia. Jesucristo tiene el control de su iglesia. ¿De dónde sacamos esto? ¿Qué dice? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y cuáles son estas 7 estrellas? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Debemos irnos al capítulo 1, versículo 20. Ahí mismo lo encontramos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hay un debate tremendo con respecto a estos ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Serán ángeles que guardan a la iglesia como el ángel guardián? ¿Serán los obispos, los pastores de las iglesias, los líderes? ¿O serán las iglesias mismas? Pues como hay un debate tan enorme, enorme queda también nuestras dudas. Sea como sea, lo cierto de esto es que ya sea a algún ángel que sea guarda de la iglesia, que es quizá la opción menos o más aislada, ya sea a los obispos o pastores de la iglesia que tienen el deber y la labor de velar por las almas de la iglesia, según Hebreos capítulo 13, versículo 17, o ya sea a la iglesia misma, hay un mensaje. Hay un mensaje. Y lo más importante de esto es que están en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. De allí no han escapado. La diestra es una señal de autoridad. Están bajo la autoridad no del líder de la iglesia, no de los ángeles, no de la iglesia misma, sino que están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por lo tanto, si entendemos esto, creemos que nuestro Señor Jesucristo está en control de su iglesia. La iglesia está bajo la autoridad de su Señor. Por lo tanto, si Él es nuestra autoridad, ¿hacia dónde acudir? Sino a Él. En segundo lugar, dice que anda en medio de los 7. ¿Usted está conmigo? Los veo. Que está en medio de los 7 candeleros de oro.
¿Qué es un candelero? Bueno, nosotros pudiéramos entenderlo fácilmente como, lástima que no tenemos una figura, candelabro, y es una estructura que era utilizada para colocar antorchas o colocar velas con siete puntas. No sé si usted lo tiene en la mente, pero allí lo dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y qué representa los 7 candeleros de oro? Versículo 20 una vez más. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis hermanos, que no solamente la iglesia está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo está en medio de la iglesia. El Señor Jesucristo se mueve entre la iglesia, por lo tanto demuestra no solamente su autoridad, sino que demuestra también su control, su soberanía sobre la misma. Mis hermanos, el Señor Jesucristo está en medio nuestro. Él se pasea por la iglesia y no hay nada que suceda en la iglesia en lo cual Él no esté en control, en lo cual Él no esté enterado. Por ello vamos al segundo punto. 1, Dios está en control. En segundo lugar, Dios también está al tanto de lo que la iglesia hace. ¿Qué sigue diciendo el mensaje a la iglesia de Éfeso? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo comienza el versículo 2? Yo conozco, yo lo conozco, yo lo sé, yo sé lo que ustedes hacen. Eso es lo que está diciendo. Yo sé lo que ustedes hacen. Tristemente nosotros muchas veces pensamos que podemos hacer y deshacer, a fin de cuentas nadie nos ve. Y el Señor dice, yo conozco lo que tú haces. Así se lo dice la iglesia. Yo conozco tus obras. Y esto es un halago para la iglesia de Éfeso. Dios está al tanto de lo que hace la iglesia. Cuando habla del trabajo, de las obras, habla del trabajo, habla del esfuerzo. La manera en que la iglesia se esforzaba, ¿en qué? ¿En qué se esforzaba? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La manera en que la iglesia se agobiaba de tanto trabajo, porque después dice, a manera de afianzar esta verdad, tu arduo trabajo. ¿Un trabajo cómo? Arduo. Un trabajo agobiante. Un trabajo desgastante. Un trabajo en el cual el sufrimiento era parte de ello. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos esforzarnos de esa manera. Que no nos cansemos, a fin de cuentas la palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer lo que a Dios le agrada. Y esto era un elogio para la iglesia de Éfeso. Y yo conozco tu trabajo. Yo conozco la manera en que tú te esfuerzas. También la idea es un trabajo que muchas veces pueda llevar a la persona a agonizar. Qué bueno que nosotros podamos como iglesia agonizar y esforzarnos y sudarnos en el trabajo al Señor. Porque el Señor no está diciéndole a la iglesia lo que está haciendo está mal. No, para nada. Yo conozco lo que tú haces. El Señor está al tanto. Eso nos dice que nuestro trabajo, nuestra obra, nuestros logros, todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Que seamos conocidos por Él. Que nadie lo valora. No importa. Están ante los ojos del Señor. Que nadie lo ve. No importa. No estamos no estamos mandados para que nos vean. Estamos mandados para que el Señor sea honrado con lo que hacemos. Entonces, esto es muy interesante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo
Vemos entonces a una iglesia que está allí trabajando, esforzándose en la obra del Señor. Tu arduo trabajo y paciencia, habla de constancia. No solamente trabajaba en el sentido de media hora en la mañana y ya se echaba a dormir. No, bueno, vamos a hacer esta actividad como nosotros la hacemos. Una actividad de media mañana y listo. Y en la tarde nos acostamos a dormir. Ellos eran constantes en lo que hacían, perseverantes. Era un trabajo diario. Todos los días llegaban al punto de agonizar por el servicio a la obra del Señor. Por servirle a su Señor. Por eso lo dice. Tu arduo trabajo y paciencia y constancia. Pero también dice, y no puedes soportar a los malos. Miren, Dios está al tanto de todo lo que hace la iglesia. Está al tanto de su trabajo, de su esfuerzo, pero también está al tanto de su celo, del celo. El Señor Jesucristo dijo algo como: el celo por tu casa me consume. El celo porque en la casa de Dios, en el templo en particular, no fuese una cueva de ladrones, sino que fuese utilizada como la casa de oración. El celo era parte de la iglesia de Éfeso. Imagínese usted, en un mundo, hablando de la población, en un mundo tan pecaminoso, tan hostil, tan perverso, tan inmundo quizá, la iglesia de Éfeso estaba en pie y era celosa. Era celosa con la doctrina, era celosa con las prácticas, para que las prácticas externas no se metieran dentro de la iglesia. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Aquí lo dice. No puedes soportar a los malos. Ahora, la palabra malos allí nosotros podemos entender, uno, hablando de los falsos profetas y falsos maestros. Esos representan a las personas malas, malvadas, perversas, los que vienen a hacer daño a la iglesia. Pablo en Hechos capítulo 20 alerta a los ancianos de Éfeso y le dice: de en medio de ustedes se levantarán hombres perversos que intentarán desviar a la grey. Y también los malos puede estar haciendo referencia a los falsos creyentes. ¿Y acaso eso existe? Sí, sí existe. Por ejemplo, primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, nos podemos apoyar en la pantalla. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pablo dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿verdad? Llamándose hermano, colocándose el nombre de hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces hace referencia, o puede estar haciendo referencia, uno, a los falsos maestros con corazón malvado y perverso que solamente buscan desviar a la iglesia, y dos, a los falsos hermanos, los falsos creyentes. Fíjense, la iglesia era celosa en las personas que tenía en medio de ella. Dice: no puede soportar a los malos. O sea, no los toleraba. No los toleraba. Y pudiéramos pensar que había una disciplina inmediata, instantánea. Qué interesante. Y lo más, es lo que dice después. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nosotros hoy en día podemos pensar acerca de los apóstoles, vemos las escrituras, lo hemos visto en el estudio bíblico,
Y nos damos cuenta que apóstoles en la actualidad no deberían existir. El nombramiento de apóstol, el título de apóstol, se acabó. Fueron 12. Pablo dice, yo como un abortivo, o sea, como el último, por allá salí. Fui tomado como uno de los apóstoles. Pero entonces nosotros hoy pudiéramos pensar, no, eso sería fácil, porque ya con esa descripción ya entendemos que cualquiera que venga diciendo o llamándose apóstol, ya sabemos que no es un apóstol real. Pero en la iglesia de Éfeso no. La iglesia de Éfeso no. Porque ellos todavía no tenían todo el compendio bíblico que nosotros tenemos hoy. Entonces para ellos era difícil comprender qué persona iba llamándose apóstol y aceptarla como tal. Pero en medio de la dificultad, el Señor la elogia. ¿Por qué? ¿Por qué la elogia? ¿Usted lo ve allí? La elogia porque los probó. Los puso a prueba. Gracias, amor. Y los halló mentirosos. Miren, para nosotros hacer cualquier tipo de prueba, llámese a nivel químico, llámese a nivel electrónico, a nivel, físico, cualquier cosa que nosotros intentemos medir algo, ¿qué necesitamos? Necesitamos los instrumentos adecuados. Incluso para hacer una medición social de un tema social, necesitamos hacer una tesis, hacer un conteo, tener una muestra, ¿verdad que sí? Ustedes que han desarrollado muchas tesis. Necesitamos instrumentos de medición. La iglesia al parecer tenía el instrumento, porque dice, los has probado y los has hallado mentirosos. ¿Cuál era el instrumento entonces? El mismo celo por la palabra los llevó a través de la palabra a describir que ellos eran falsos. Pablo lo dice también hablando de estos falsos apóstoles. Bueno, no tomé la cita, seguramente usted me ayuda. Pablo lo describe, creo que en 2 Corintios, lo describe como obreros fraudulentos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Si usted encuentra más rápido que yo la cita, me la puede dar. Así lo dice, estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles que se disfrazan. 11. Gracias. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, está exponiendo a algunas personas que se hacían llamar apóstoles o venían con cierto ministerio, cierto liderazgo, pero venían con un propósito. El propósito era dividir a la iglesia del Señor. Y la iglesia de Éfeso parece que lo entendió. La iglesia de Éfeso puso a prueba a cada uno de estos hombres y el Señor los elogia porque le dice, ustedes lo han hallado mentirosos. Es decir, tenían un discernimiento tal que cuando lo pasaban por el tamiz de las escrituras, quedaban en el aire. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros podamos tener como iglesia tal discernimiento. Y este discernimiento no lo podremos encontrar a menos que
A menos que ¿qué? A menos que conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, así no nos dejaremos engañar. Entonces, Dios está en control. Dios está al tanto de todo lo que hace la iglesia. Está al tanto de su trabajo. Está al tanto de su celo. Pero también está al tanto de su perseverancia. El texto sigue diciendo ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje de la iglesia, el versículo 3 dice, y has sufrido. Esta palabra sufrir habla de la persecución que la iglesia estaba enfrentando en el momento en que Juan escribe. Primero fue Nerón. Después, se me olvidó el nombre del otro emperador, Domiciano. Gracias, mi hermana. Después fue Domiciano. Y así fue la persecución por casi 300 años. La iglesia fue perseguida por el imperio romano. En esta persecución no era, mira, usted no puede llevar la Biblia, escóndala. No era así la persecución. La persecución era que iban a los hogares, iban a las ciudades y al creyente que veían, lo tomaban, lo llevaban, no solamente lo metían preso, muchos lo metían preso, pero otros eran martirizados. Es decir, los quemaban, los decapitaban, a fin de cuentas, lo mataban por la causa de Cristo. Cuando leemos la primera carta de Pedro, la introducción a la carta, Pedro dice a los expatriados, es decir, a los que han sido sacados de su patria por causa de la persecución, lo han perdido todo. ¿Usted se imagina perderlo todo por la causa de Cristo? Todo por lo que usted trabajó, todo por lo que usted se sudó durante toda la vida, todo lo que a usted le costó dejarle quizá algo a sus hijos y de un momento a otro lo perdió. Bueno, el Señor también conoce eso. Nosotros no lo vivimos. Muchas iglesias lo han vivido. Muchas familias lo han vivido. La iglesia perseguida lo vivió y el Señor los consuela y le dice, yo también conozco tu perseverancia. En medio del sufrimiento ustedes han perseverado. Qué hermoso que nosotros como iglesia, en medio de las dificultades, en medio de persecuciones, en medio de tanto alboroto, nosotros perseveremos en aquel en quien hemos creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Espero que sí sepa en quién ha creído. Y que en los momentos difíciles persevere. ¿Persevere en qué? En confiar en aquel que lo ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento. Lo interesante de esta iglesia es que no dejó de trabajar, hermanos. No dejó de servir al Señor. A veces nosotros lastimosamente caemos en estados depresivos y en medio de las adversidades no nos preocupamos por ninguna otra cosa sino por nosotros mismos. Y comenzamos, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. El Señor elogia a la iglesia de Éfeso y aún en medio del sufrimiento ellos siguieron trabajando arduamente por amor del nombre del Señor. Y dice, y no has desmayado. Como decía hace unas semanas durante el estudio bíblico de los miércoles, desanimarnos puede ser fácil. Nosotros por cualquier cosita nos podemos desanimar. ¿O no? ¿O usted no se ha desanimado nunca se ha desanimado? Sí, somos hombres, somos seres humanos
nos desanimamos con facilidad. Pero en medio del desánimo tenemos que agarrar fuerzas del Señor, hermanos. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es la fuente de nuestra fuerza y fortaleza es el Señor. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él y podemos suplicar su ayuda. Así que la iglesia está al tanto, el Señor Jesucristo está al tanto de todo lo que hace la iglesia, de su trabajo, de su esfuerzo, está al tanto de su celo, la manera en que a través de las Escrituras busca que todas las cosas vayan bien, en orden, y está al tanto de su perseverancia en medio de las dificultades. La iglesia, como la iglesia de Éfeso, debería perseverar y seguir sirviendo al Señor y no solamente colocarnos como la víctima. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué de mí? Hermanos, hay que continuar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero también, si Dios está en control, si Dios está al tanto de lo que hace la iglesia, mis hermanos, el Señor Jesucristo también está al tanto del corazón de la iglesia. Porque cuando hablamos en términos de lo que la iglesia hace, hablamos en términos del esfuerzo, de salir a evangelizar, de salir a ayudar, de salir a apoyar, de hacer aquí, de hacer allá, actividad por aquí, actividad por allá. Gloria a Dios. Pero la intención del corazón la conoce el Señor. Esa la conoce el Señor. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también está al tanto del corazón. En medio de tantas cosas buenas, siempre hay un pero. Ay, mira, ese pasticho te quedó demasiado bueno, pero me diste muy poquito. Siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Casi lo mismo le está diciendo el Señor. Primero los eleva y los pone aquí arriba. Yo conozco todo lo que ustedes hacen. Siéntanse elogiados por mí, pero, tengo contra ti, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué interesante. Una iglesia esforzada, valiente, perseverante, había dejado lo más importante. Lo más importante. Había, en otras palabras, había descuidado esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Una persona dice: la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos tópicos, frases, suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que cobra más importancia que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración. ¿Qué podemos sacar de acá? Hermanos, cuando leemos hasta el versículo 3 vemos a una iglesia completamente comprometida. Todos deberíamos ser tan comprometidos como la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia se comprometió tanto que abandonó lo más importante. Abandonó la comunión con su Señor. Abandonó el estar, el tener comunión con su Señor. Por lo tanto, todo lo demás terminó resultando, como lo dice la carta a los Corintios capítulo 13,
Vamos a leer para no equivocar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Tal parece que tanto esfuerzo de la iglesia no sirvió de nada delante del Señor. ¿Por qué? Porque habían abandonado lo más importante. Has dejado tu primer amor. Algunos lo traducen como descuido. Has descuidado tu primer amor y como consecuencia este descuido lo llevó al abandono. Has abandonado tu primer amor. Cuando leemos la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, específicamente el capítulo 1, versículo 15, Pablo los elogia y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que se amaban entre ellos. Pero por supuesto, Pablo también les advierte de la necesidad de continuar amándose entre ellos. El capítulo 4, por ejemplo, que lo tocábamos este miércoles, si usted me escucha haciendo mucha referencia al miércoles, es porque los miércoles estudiamos todo esto, hermano. Y por lo tanto le animamos a que usted también esté. El versículo 2, con toda humildad y mansedumbre del capítulo 4, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor era clave. ¿Para qué? Continuamos, por ejemplo, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez lo expone. El versículo 31 del capítulo 4 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Creo que me equivoqué. Sí, perdón. Lo que pasa es que es del versículo 31 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Vuelvo a leer. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, es decir, sean buenos, sean amables, sean amigables, sed benignos, sean gentiles, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El llamado es ¿a qué? A perseverar en ese amor. La iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribe, era una iglesia que se amaban entre ellos. Era ferviente en amor. Pero cuando escribe Juan, hay una reprensión de parte de Dios y le dice: ustedes han abandonado su primer amor. Esa pasión que ustedes tenían desde el principio, la han abandonado. La han echado a un lado. Esa pasión por tener una comunión con el Señor Jesucristo
la habían dejado a un lado, la habían descuidado. Por lo tanto, el Señor solamente le queda decirle, ¿dónde han estado ustedes? ¿Dónde han estado ustedes? Han estado tan ocupados que han perdido la oportunidad de estar en relación y en comunión conmigo. Se asemeja mucho a la situación de Marta y María. Seguramente usted recordará ese momento en que Marta está tan afanada en atenderlos a todos, es parte del servicio. Ella quería atender al Señor Jesucristo, ella quería atender a los apóstoles, ella quería atender a los discípulos y era una mujer abnegada, entregada en lo que hacía. Gloria a Dios. María estaba sentada a los pies del Señor. María estaba escuchando al Señor. María estaba allí. Estaba dispuesta a escuchar. Estaba dispuesta a relacionarse con Él. Y Marta le dice más bien al Señor, Señor, y no tienes cuidado de mí. Mira, esta mujer está ahí, no me está ayudando en nada. El Señor le dice, Marta, Marta, tan afanada con tantas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte. ¿Saben? La iglesia de Éfeso parece que había dejado o había pasado por alto la mejor parte, que era tener la comunión con el Señor de la obra, y se había enfocado tanto en la obra que había perdido la comunión con Él. Ahora, esto no es para que nosotros pensemos, por eso que esto no es para que pensemos y digamos, por eso es que no es tan bueno hacer tantas actividades. Eso está mal. No se equivoque. No se equivoque. El Señor no los reprende por las cosas que hacía la iglesia. Él las elogia por todo lo que hacían, pero los reprende porque se enfocó tanto en hacer que perdió de vista el ser hijos, tener comunión con su Señor. Por lo tanto, la instrucción o la enseñanza para nosotros como iglesia, ¿cuál es? Hermanos, que seamos esa iglesia ferviente en buenas obras, pero que no olvidemos, que no quitemos la vista de Él, que no nos enfoquemos tanto por hacer, al punto de que nos olvidemos del Señor de la obra. Por eso el mensaje a la iglesia, a cada una de ellas, es un mensaje para todos nosotros en la actualidad. Solamente tenemos que vernos como iglesia. ¿Qué características de esta iglesia podemos estar nosotros también teniendo? ¿Qué características tenemos nosotros? Fíjense lo interesante, era una iglesia celosa, era una iglesia que tenía los instrumentos, conocía la palabra de Dios, la conocía a tal punto que era capaz de probar a los falsos apóstoles y hallar los mentirosos. Era una iglesia que tenía conocimiento, pero parece que se enfocó tanto en el conocimiento que pasó o dejó a un lado o descuidó al Dios que le da ese conocimiento. Lo abandonó. ¿Cómo dice la Escritura? Has dejado tu primer amor. Y muchos hacen referencia también a este primer amor en esa manera en que comienza una relación matrimonial, ¿verdad? Una relación de noviazgo, donde el hombre está interesado en estar con esa mujer, donde el hombre está dispuesto a ser atento, a estar con ella, quiere estar con esa mujer, con esa muchacha. Y después que se casa, más bien quiere huir de esa muchacha. Cuidado, hombre, si usted se ríe, peca, ¿oye? Hombre, si usted se ríe, peca. Pero miren, puede estar haciendo referencia a esto. Y es una realidad en nosotros el matrimonio. Entramos quizá en una, no sé cómo decirlo, nos acomodamos quizá
pasa, bueno, ya como la tengo, ya como estoy con ella todo el día, la veo todo el día, todos los días, entonces perdemos de vista esa comunión con nuestras esposas, esa relación, esa comunicación, esa atención, la pasamos por alto, comenzamos a pasarlo por alto. A la larga, entonces tenemos matrimonios maltratados, matrimonios donde parece y piensan que el remedio es el divorcio, porque no hay más nada que hacer. Quizá es falta de comunicación, es porque se ha abandonado y se ha descuidado esa relación que tuvieron al principio. Por lo tanto, cuando lo pensamos de esta manera, debemos entender que si nosotros desde el comienzo, desde que comenzamos a escuchar el mensaje del Señor, desde que comenzamos a asistir a la iglesia, si había en nosotros ese fervor, si había en nosotros esa pasión, ¿por qué hoy no lo sentimos igual? Si había en nosotros un deseo por leer la palabra, por orar, por estar en los servicios, ¿por qué ahora no lo hay? ¿El Señor cambió? No, el Señor no ha cambiado. Puede ser que nuestra pasión por el Señor se esté agotando. O sencillamente, como lo describe todo el contexto, hemos estado tan ocupados y tan afanados que hemos perdido la mejor parte. Estar a los pies del Maestro y ser enseñados por Él. Por lo tanto, aquí hay un llamado, mis hermanos. Hay un llamado a que nosotros volvamos a los pies del Señor. Dios está al tanto del corazón, pero Dios también, si está interesado en el corazón, el Señor Jesucristo está al tanto del corazón, a Él nada se le escapa, pero el Señor Jesucristo también no solamente está al tanto de la intención del corazón, sino que también está interesado en el corazón. Porque la reprensión o la advertencia, sí, ese momento, pero tengo contra ti, esa advertencia que le hace, inmediatamente va seguida de un llamado de alerta. Hay un llamado al arrepentimiento, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mi hermano, el Señor Jesucristo está al tanto también de la intención del corazón, pero también el Señor Jesús está interesado en el corazón. Por eso hay un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer que nosotros hemos actuado mal. Es reconocer que nosotros nos hemos alejado del Señor. Es reconocer nuestro pecado. Pero también dar la vuelta y buscarlo una vez más. Arrepentimiento hace referencia a un cambio de mentalidad. Mis hermanos, lo que nosotros hacíamos antes, no debemos seguir haciéndolo. Mis hermanos, el camino que estamos tomando hasta el día de hoy, si es malo, debemos desviarnos de ese camino y buscar el camino del Señor. El llamado es para la iglesia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Eso nos demuestra el interés que tiene nuestro Señor Jesucristo. Como lo describe Hebreos, el padre al hijo que ama, lo disciplina. Si no, ¿qué sucederá si no se arrepiente? ¿Qué sucederá si no hace las primeras obras? Es decir, si no vuelve a tener esa pasión por buscar y tener comunión con su Señor, si no vuelve a tener esa relación como hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieses arrepentido. Mis hermanos, hay un llamado de advertencia. Samuel Pérez Millo, o Millo, es un gran teólogo contemporáneo, y él describe este texto como erradicar a la iglesia local. Si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré la iglesia de ese lugar. Cuando dice el versículo 1, dice a la iglesia que está en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré la iglesia de su lugar. Hermanos, históricamente, hoy la iglesia de Éfeso no existe. Lo que quedó de Éfeso, esto que les dije al principio, lo que quedó fue ruinas, una ciudad fantasma, ruinas por todos lados, no quedó nada. Esa grandeza de Éfeso no quedó absolutamente nada, ni siquiera hay una iglesia allí. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó? Parece que lo que el Señor les advirtió se cumplió. Hermanos, pensando en esto, yo decía, nosotros tenemos 49 años acá en este lugar y ha sido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero este mensaje nos hace recapacitar y pensar qué cosas debemos cambiar. ¿Qué cosas debemos cambiar? Mi hermano Jorge el día viernes, en la enseñanza que dio en el servicio de oración, él dijo algo muy importante. Él no estaba al tanto de lo que yo iba a enseñar hoy. Y él dijo, he notado que la iglesia los días miércoles hay bastantes en el servicio, en el estudio bíblico, pero los días viernes son contados. Siempre las mismas personas. Siempre las mismas personas. ¿Qué dijo él? Él dijo, esto es un termómetro de que la iglesia de Dios como que está perdiendo esa comunión con su Señor. ¿Saben qué es necesario? ¿Cuán necesario es que nosotros tomemos en serio no solamente el estudio, no solamente el estudiar la palabra, porque cuando vimos la iglesia estudiaba la palabra, conocía la palabra, pero había abandonado al Señor de la palabra. No solamente el estudio de la palabra es importante, la oración es importante, la comunión es importante. Hermanos, por eso el llamado a la iglesia, Cristo el Redentor, que cumple 49 años, es miremos siempre a nuestro Señor Jesucristo. No nos conformemos con hacer y hacer. Debemos siempre procurar el ser hijos de Dios, estar en comunión con Él. Pero tienes esto, dice el versículo 6, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y me llama la atención el versículo 7 porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oídos? Usted tiene oído, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo nos da un detalle importante. Hay un detalle allí importantísimo, porque estoy seguro que muchos de los que están acá hoy, todo lo que hemos leído, todo lo que se ha enseñado, en el momento en que salga y se le pregunte, no le quedará nada. Tienen oído, pero no escuchan. Tienen oído, pero no prestan atención. Permíteme buscar en Juan capítulo 10. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan capítulo 10,
dice: creo que hay que leerlo desde el versículo 1. Voy a leerlo desde el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz del extraño. Versículo 14, saltamos al versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mi mano la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas, como yo los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién tiene oídos para oír? Las ovejas del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. El que tiene oídos, la oveja del Señor, actuará en arrepentimiento. La oveja del Señor reconocerá su andar. La oveja del Señor reconocerá que necesita comunión con su Señor. La oveja del Señor reconocerá que necesita de ese pastor. La oveja del Señor reconocerá que tiene que arrepentirse. Pero el que no es oveja hará caso omiso. Qué pregunta bien interesante. ¿Seremos ovejas? ¿Seremos ovejas? ¿Él será nuestro Señor? ¿O será que tenemos otro Señor al cual a ese sí escuchamos? Mis hermanos, que el Señor en su misericordia ayude y bendiga a su iglesia, Cristo el Redentor. Y si usted no es oveja del Señor, si usted aún está a la deriva y no sabe cuál es el destino de su alma, quizá este mensaje es de parte del Señor para tu vida, para que tú le busques en verdad, en espíritu y en verdad, para que te acerques a Él y le reconozcas como tu Señor, como tu Salvador, como tu pastor, como esa oveja dispuesta a escuchar su voz y seguirle. El mensaje también es para ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque a través de ella, Señor, tú nos confrontas,
nos confrontas con nuestra realidad. Señor, yo te pido perdón, Padre. Te pido perdón en nombre de la Iglesia Cristo el Redentor. Te pido perdón, Señor, si en medio de tantas actividades y en medio de tanto trabajo hemos perdido de vista el propósito, que es honrarte a ti, Señor, que es darte la gloria a ti. Te pido perdón, Señor, si en medio de tanta fatiga hemos olvidado buscarte. Hemos pasado por alto lo más importante, que es tener relación y comunión contigo. Por ello te pido perdón, Señor, y ruego en el nombre de Jesucristo que tú como iglesia nos ayudes, Señor. Ayúdanos a entender nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de relacionarnos contigo, nuestra necesidad, Señor, de buscarte y de estar en comunión, para que a través de esta comunión también tengamos la capacidad de amarnos, de soportarnos los unos a los otros. Que podamos como iglesia ser edificados en amor, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Pido por aquellos, Señor, ruego misericordia por aquellos, Señor, que a pesar de que escuchan el mensaje, no están atentos a la advertencia que tú haces en él. Señor, ruego por aquellas personas que aún no te conocen. Ruego por aquellas personas, Señor, que están lejos de ti, para que obres en misericordia en sus vidas y que reconozcan su necesidad de arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy gracias una vez más por todo lo que nos permite, Señor, conocer a través de tu palabra. Muéstranos aquellas cosas, Señor, en cada mensaje a estas iglesias, muéstranos aquellas cosas de las cuales debemos arrepentirnos y de las cuales también, Señor, debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Que haya un cambio en nosotros, Señor. No solamente sea un mensaje que escuchamos y ya, sino que sea un mensaje que nos transforme como iglesia, Señor. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.